Poggers. Uno de los legados más importantes de la Edad Media a la humanidad es que durante este tiempo surge una institución que es mundialmente reconocida, que es la universidad. Las universidades, la iglesia vive con tanta riqueza y con tanta solvencia económica que los monjes se dan a la tarea o tienen tanto tiempo libre que les permite ponerse a estudiar mucho. Ya lo habíamos visto hace unas semanas. Ahora, la mayoría de la gente era analfabeta, ¿verdad? Sin embargo, la mayoría de la gente no sabía leer y escribir. Los siervos trabajaban desde la infancia. Cuando se da las primeras universidades, estaba en manos de la iglesia. El saber y la cultura se encontraban en los monasterios y en los conventos. Más tarde se fundaron las escuelas catedralicias con el auge en las ciudades, las cuales se destinaron a educar a los sacerdotes, aunque fueron incorporando personas que querían educarse, pero no seguir la orden sacerdotal. Durante el siglo XIII, la ciudad volvió a ser importante en Europa, ya imagínense, 3 siglos después. El crecimiento de las ciudades estimuló la vida intelectual y el interés por la lectura. También en el siglo del triunfo de la nueva institución, la universidad. Surgieron universidades que están vigentes al día de hoy, como Bolonia, Oxford y París. Fueron las primeras universidades. Estas universidades estuvieron protegidas tanto por la iglesia como por los grandes señores feudales. Los cursos que se impartían tenían materias de estudio como medicina, derecho, teología y filosofía. Las ciencias naturales no se habían desarrollado todavía y prácticamente se limitaban a repetir lo que los griegos habían escrito. Recordemos que durante la época medieval, en la Edad Media, la iglesia perseguía cualquier avance científico, entonces la parte de ciencias no estaba como muy desarrollada. ¿Quiénes estudiaban? Los hijos de los nobles, ¿verdad? Que vivían en toda Europa. La universidad formaba principalmente a la élite de la gente medieval. Solamente ellos podían estudiar. El método de enseñanza fue escolástico y en él los alumnos estudiaban y debatían los comentarios al respecto. Sin embargo, en estas discusiones nadie cuestionaba lo que los grandes autores decían. La autoridad era absoluta. Es por eso que siglos más tarde fue considerado como una forma escolástica dogmática de estudio. Las universidades servían a la formación profesional y preparaban a los profesores, médicos y abogados que la sociedad necesitaba. Pero su tarea más elevada consistía en la búsqueda e interpretación de la verdad. Los sabios cristianos estaban convencidos de que la razón y la fe se complementaban. La filosofía y la teología debían explicar los misterios de la revelación divina. O sea, se ajustaba la realidad a la fe, ¿verdad? El sabio más famoso de la época fue Santo Tomás, principal representante de la escolástica, quien creó en síntesis la filosofía aristotélica y el pensamiento cristiano. En el campo de la literatura, durante la época medieval, el latín fue la lengua de la iglesia y de las universidades y de la ciencia. Al formarse las nacionalidades europeas, desarrollaron sus propias lenguas. Bueno, ya para el siglo XIII ya estaban formadas los diferentes países. En España nació como movimiento literario el poema de Demio Cid en la lengua vernácula, ¿verdad? O sea, en la lengua española, en castellano original, se considera la obra literaria más grandiosa de la Edad Media, La Divina Comedia, del poeta italiano Dante. Esta obra, que narra la historia del viaje mítico del poeta por el infierno y el purgatorio y el cielo, es auténtica expresión del espíritu religioso de la Edad Media. Voy de nuevo. Si han visto Inferno, Código Da Vinci, esas películas, todas esas tratan de esto. O sea, es cultura general. O sea, la forma más sencilla de que yo les ejemplifique algo o les dé una referencia es con películas, porque no les voy a mandar a leer libros que no van a leer. Creo que me acuerdo un poco de esa película de Código Da Vinci, pero no mucho. Esa, ahí habla de Dante, de la importancia o de la relevancia de la religión. ¿Okay? Por otro lado, durante esta época, en el periodo feudal, en el campo de la tecnología, se debió hacer avances técnicos, sobre todo en la parte agrícola, como el molino de agua, ¿verdad? Que existía, aunque era conocido desde la antigüedad, evolucionó en los primeros siglos de la Edad Media. ¿Ok? Ese es el primero. Otro avance fue el arado con ruedas,
que removía la tierra, mientras que la acción del arado romano era superficial. Este con ruedas permitía que fuese más profundo. El cambio del buey por el caballo, ¿verdad? El resultado de dos avances tecnológicos, el uso de la herradura y el desarrollo de la collera, que permitía al caballo tirar mayores cargas más fácilmente. El uso permitió también trabajar herramientas de campo, mejorar las herramientas de campo. Por otro lado, los avances tecnológicos contribuyeron también a impulsar muchas de las prácticas y técnicas de navegación marítima, además de los grandes avances en la industria militar, como el uso de metales, en la construcción de armaduras para las guerras, cañones y ballestas. Por otro lado, en el campo de la ciencia, durante la Edad Media, algunos consideran que fue una época total de oscurantismo, o sea, que no se avanzó, que la iglesia, las diferencias entre la ciencia y la iglesia, ¿verdad?, no permitieron avanzar. Sin embargo, hay unas innovaciones de carácter en la parte técnica. En el campo de la ciencia se realizaron importantes descubrimientos y aporte a la filosofía natural, aunque estuvo limitada obviamente por los acontecimientos confusos que avanzaron en la ciencia. Okay, todo lo anterior fue en gran medida producto de las dificultades ilimitadas provocadas por el poco acceso a los tratados científicos de la antigüedad clásica, pues partieron de tratados incompletos y desvirtuados que obviamente manejaba la iglesia. En el siglo XII se produjo un vuelco hacia el interés por la investigación de la naturaleza y las leyes que producían sus transformaciones. Desde la escolástica, que es la forma como enseñaban, se tomó interés por la lógica y los fundamentos iniciales del empirismo, que empezaba a comprender que la naturaleza se podía entender como un sistema de leyes explicables con cierta racionalidad. Durante el siglo XIII, gracias a los acontecimientos de la lógica aristotélica, que fue hecha por San Mateo, fue trabajada por San Mateo, y de la matemática griega y árabe, se recuperó la idea de método deductivo, o sea, de pensar, de deducir, sobre el modelo de la demostración matemática, que ya lo traía Pitágoras. El ideal de la explicación racional a través de la deducción a partir de los primeros principios evidentes dominó en los filósofos y teólogos de la época y propició el desarrollo de las matemáticas, que hasta entonces se habían mantenido a nivel práctico y elemental. Okay, rápidamente, el empirismo ingenuo comenzaba una instancia de superación para acercarse a la idea de ciencia como saber simultáneamente experimental y demostrativo. Por otro lado, en la medicina también se dieron importantes avances. Los monasterios se convirtieron en hospitales donde daban servicio médico a los viajeros, transeúntes y pobres, mientras que en Oriente, en el mundo árabe, los hospitales surgieron en el siglo VIII. También durante esta época se descubrió que limpiar las heridas con gasa sumergida en vino como desinfectante y suturarlas provocaba que la curación de estas fuera mucho más rápida, o sea, con alcohol. Se descubrió la anestesia quirúrgica, de cirugía, y los pacientes quedaban inconscientes después de que le colocaban bajo la nariz una esponja empapada en opio, mandrágora o cicuta. Esos fueron los avances. Vamos a quedar hasta aquí. Pero les quiero mandar, ¿sabes? Vamos a ver. Sí, la verdad es que sí se puede. Ok, voy a ver un pedacito nada más, que fue la crisis demográfica. Ok, como otro tema, hasta ahí, ¿verdad? El tema de las universidades. Como otro tema de los legados, tenemos que tocar un tema que se llama la crisis demográfica del siglo XIV y XV, y así como el impacto en la sociedad europea. ¿Ok? Ok. La crisis demográfica. Ok, ¿qué es crisis demográfica? Se va a dar esta crisis por la pérdida de vidas humanas. Hay un momento entre el siglo XIV y XV en donde hay un descenso exponencial en la población. ¿Ok? Esta crisis se empezó por una sensible... este periodo se caracterizó por una sensible crisis demográfica y económica que produjo graves agitaciones sociales y una gran tensión internacional. Pregunta rápida, profe. ¿Qué significa demográfica para estar? Poblacional. Tiene que ver con población. Poblacional. Okay. A finales del siglo XIII hubo un grave problema de abastecimiento agrario. Okay. Se va a dar una crisis agraria. ¿Qué quiere decir eso? Hay poca cosa agrícola, poco recurso agrícola, que se vio agravado por la epidemia de la peste negra.
Número 2, en 1347, que envió a la tumba a 25 millones de personas, cerca de un tercio de la población del continente. O sea, se presume que la peste negra llegó a Europa por la ruta de Crimea. Pongan ahí, hay un corto de Disney, de Pixar, que es de Ratatouille. Es un corto que dan en Disney. Véanlo, es el corto de Ratatouille, de la peste negra. Voy a ver si se los busco. Es rapidito, dura como 7 minutos. Ahí habla de la peste negra, explica cómo fue la peste negra. Donde la colonia genovesa de Cafa, actual Teodosia, fue asediada por los mongoles portadores de la enfermedad. Los colonos refugiados en Cafa trasladaron la peste a los puertos mediterráneos, principalmente a Mesina, Génova y Venecia, y las autoridades de estas ciudades no sabían qué hacer cuando los barcos arribaban con centenares de muertos. Se cuenta casos de buques a la deriva con toda la tripulación muerta. Y empezaron a dictarse normas de cuarentena que no sirvieron de nada, pues la epidemia se transmitían las ratas negras. Desde Italia, la peste se extendió por Europa, afectando a Francia y a los reinos de Aragón y Castilla. En junio de 1348 llegó a Inglaterra, Alemania y Escandinavia, y al norte de Rusia a mediados de 1351. La epidemia empeoró cuando se fueron exterminando los gatos, pues se creía que eran transmisores de enfermedades. En cuanto se descubrió que era la rata negra, la causante de la epidemia, se volvió a criar gatos, que desembarcaban como preciosos tripulantes. Las dimensiones de la catástrofe llevaron a la convicción de que la peste era un castigo divino por los pecados de la humanidad, y se produjo una crisis de fe religiosa. Como la mayoría de los infectados eran pobres que vivían en precarias condiciones de higiene y nutrición, comenzaron las agitaciones sociales con numerosos asaltos a castillos feudales y a las iglesias. Se buscaron culpables y víctimas para calmar la ira divina. Los judíos fueron acusados de contaminar los pozos y se desencadenó una ola de violencia contra ellos. También se exterminaron muchos leprosos y otros enfermos sospechosos de propagar la enfermedad. Se desconfiaba de todos los extranjeros, así que las ciudades y las aldeas crearon sus murallas para protegerse de la enfermedad. En los puertos, las normas de cuarentena se cumplían a sangre. Durante el medio siglo, la peste se constituyó en una epidemia endémica que pasaba de país en país, que se reactivaba cada 4 o 5 años, volvía y volvía, hasta que se remitió y desapareció a mediados del siglo XV. En este contexto, en bloqueo económico, el proceso demográfico repercutieron gravemente en la sociedad feudal. O sea, se murieron más de la tercera parte de la población. Ante el imparable descenso de sus rentas, los nobles incrementaron la presión sobre el campesinado, provocando su sobreexplotación. Claro, al morirse ya tenían que cobrarle a alguien. Lo que hicieron, la gente no iba, los nobles no iban a bajar su nivel de vida, ¿verdad? Lo que hacían era ponerle más impuestos al campesino. Por otra parte, decidieron unirse a empresas bélicas de las monarquías con la intención de convertir la guerra en un medio para asegurar su amenazada posición dominante. Y en última instancia, intentaron el asalto a las instituciones del Estado. Durante el primer tercio del siglo XIV, después del periodo de bonanza, la guerra reapareció con fuerza en Europa. Las monarquías occidentales combatieron entre sí. Francia e Inglaterra iniciaron un enfrentamiento armado de dimensiones europeas que se conoce como la Guerra de 100 años. No duró 100 años, fueron 116. Pregunta de examen. Esa es la guerra entre Francia y Alemania. De Francia e Inglaterra, que es la que se ve en Robin Hood. Marlon. Sí, la que yo le dije. Exacto. Esta guerra, y junto con la peste negra, asolaron y provocaron la crisis demográfica. ¿Ok? Ahora bien, todo este apartado habla de la peste negra. Claramente ya se supo después que se propagó por las malas condiciones higiénicas y por la falta de salubridad. Después de que se hicieron, ¿cómo se llama? Alcantarillas, y se hicieron baños dentro de las casas, y se hicieron servicios sanitarios, bajó la propagación de la peste. Obviamente, esta peste, ¿verdad? Obviamente disminuye. Y entonces aquí lo que habla, lo siguiente de aquí es cómo se puede prevenir, lo que ya sabemos nosotros, cómo se pueden prevenir las futuras pandemias, que claramente estamos viviendo nosotros esta era, ¿verdad? Sí. Entonces, eso es básicamente.
Ok, les voy a mandar este documento hasta aquí y van a estudiar para el examen de la otra semana, ¿de acuerdo? Ok. No hay dudas, ¿verdad? No. Ok.